¿Cómo es que una serie puede durar tanto? ¿Cuál es la razón? ¿El dinero? Puede ser, no lo niego. ¿Es eso un problema? No lo sé, no para mí. Pero si crees que todo tiene que ver con dinero o no saber cómo terminar una historia, podrías estar muy equivocado. Al mismo tiempo, si crees que una historia pierde el rumbo al extenderse, es una creencia por la que no se puede apostar. Vamos a hablar entonces de razones ajenas a esas, porque te digo, a veces el problema no es no saber cómo terminar, sino el cómo llegar a dicho final. Hablemos de pasión. ¿Qué te apasiona a ti? Conmigo en estos momentos es escribir historias y hacer videos, pero lo primero que digo se aplica a varias personas. Eiichiro Oda y George Morikawa, el primero creó One Piece y el segundo Hajime no Ippo o Espíritu de Lucha, que si no lo sabías, Espíritu de Lucha en manga ya ha alcanzado los 1463 capítulos, mucho más que los 1120 de One Piece, con diferencia de que uno sigue siendo animado y el otro no. Pero dejando esas diferencias a un lado, hay algo que ambos tienen en común, que no es solo su gran duración. Hace relativamente poco, Eiichiro Oda habló de cómo es que él sabe que One Piece debe terminar por el simple hecho de que él no es eterno. En sus propias palabras, las ideas nunca se acabarían y si dependiera de él, seguiría y seguiría. Pero nuestro tiempo en el mundo es limitado, él lo sabe. Y como bien saben también, hace unos meses lamentablemente falleció Akira Toriyama, una gran figura de inspiración para Oda, un evento que lo sacudió e incluso dijo que se haría exámenes médicos porque quiere ser más consciente de su salud. Y con esto quiero decir que empieza a reflejarse que está entrando en mayor conciencia, que debe darle un final, una conclusión a su historia, antes de que sea muy tarde. One Piece sufrió un gran cambio con páginas que tienen muchísimas viñetas para avanzar la historia lo más rápido posible. En tiempos antiguos, Oda podía dedicar 2 o 3 páginas enteras a un solo chiste, pero ya no. En su lugar, ahora recurre mucho a dobles páginas con muchísimas viñetas con diálogos que puedan avanzar lo que está contando rápidamente. Algo que es una consecuencia de la larga duración de este manga, porque ni él esperaba tal duración. Y cobra sentido cuando dice que las ideas no acaban. Cuando uno está inmerso en su trabajo y ve que puede profundizar más y más, tiende a dejarse llevar. Y se ve que Eiichiro Oda ama dibujar One Piece, que la historia se extendió porque siempre había una idea de que quería implementar. Pero finalmente, tras tantas ideas, se saturó, que aunque sean geniales, sabe que se le fue de las manos y ahora terminar es complicado porque hay mucho que cerrar. Al mismo tiempo, ¿cómo puedo asemejar esto a Espíritu de Lucha? Pues verán, en uno de sus cumpleaños, el mangaka George Morikawa hizo un hilo de Twitter diciendo que el final de la historia ya lo tenía decidido, pero lo que pase hasta llegar a eso varía mucho, ya que a veces improvisa y aún hay mucho que podría hacer. Sin embargo, mismo caso que antes, es consciente de la edad y de que no puede prolongarlo tanto, a la vez de que, en sus propias palabras, no se siente del todo como un mangaka, ya que no tiene una sola historia sin terminar, pues Espíritu de Lucha aún se emite. Así que, como les digo, hay casos en donde el tema no es no saber cómo terminar una historia, no saber a dónde llegar. La meta muchas veces ya se tiene clara, pero el cómo llegar es otra cosa. Y un escritor, o al menos varios, para llegar a tal final piensan en que todo tenga un buen cierre, en algo que los deje satisfechos a ellos como creadores. Hay mucho que manejar, y al intentar que todo quede como se desea, inevitablemente una historia se extiende con el final de que quede lo mejor posible, con la visión que el autor o autora desea. En otras palabras, es la propia pasión que se tiene la que alarga una historia. No siempre es dinero no saber cómo hacerlo, porque incluso si se sabe cómo hacer algo, no se puede hacer rápido y descuidadamente. Cuando algo se hace con amor y dedicación, se hace con calma, no a las prisas, que aunque yo diga que Oda hace notar que tiene prisa, al mismo tiempo, él quiere que quede lo mejor posible. Hago énfasis en eso, lo mejor posible. Ya que si lo vemos desde otra perspectiva, ¿qué pasa si una historia empieza a decaer por ser muy larga? Está la creencia de que si una serie dura mucho, decae, sea en cualquier medio que sea, lo que es una verdad
a medias. Bien es cierto que una historia puede perder el rumbo con el tiempo, pero también la longevidad de esta no influye siempre negativamente en la calidad, porque una historia corta puede perderse rápidamente. Se señala mucho de eso a Boku no Hero y Tokyo Revengers, pero en la animación el ejemplo más grande sería Los Simpson, a mi parecer. Pero centrándonos en este medio del anime y del manga, podemos enfocar a Dragon Ball y JoJo's Bizarre Adventure, series que son muy largas, que no lo aparentan porque se dividen en partes o en etapas. Dragon Ball con Z, Super, GT, el clásico, y JoJo's desde parte 1 a parte 9. Pero JoJo's lleva emitiéndose de forma contemporánea a Dragon Ball, en donde se ve una evolución tanto en arte como en narrativa, volviéndose algo más sofisticado con desarrollos más complejos, creativos y haciendo un buen uso de sus recursos. Es una historia que mejora en todo sentido con el tiempo desde mi perspectiva, desde lo artístico a lo narrativo. Se nota la madurez de Araki como mangaka, mientras que Dragon Ball se pone como un caso negativo que, si bien introduce conceptos nuevos e interesantes, hay quienes le dan un enfoque que lo perjudica, pues mantuvo las mismas fórmulas para un público que evolucionaba constantemente. En cambio, JoJo's con cada parte nueva cambiaba su estilo. Y ante esto, hay que considerar varios factores. Con el tiempo, Akira Toriyama estaba cansado de dibujar y cedía muchas veces a lo que los editores le decían. El dibujo fue perdiendo detalle y tenía un trazo que reflejaba el cansancio del autor en un manga semanal, a la vez en que hay momentos en que el tema no es que el manga decaiga, sino que cambia, y no todos reciben bien esos cambios. One Piece tuvo uno de los mayores cambios que he visto tras su time skip de 2 años, a lo que fácilmente hay un debate en si era mejor antes o después. Con ese ejemplo quiero que se tenga en cuenta que una historia puede cambiar su estilo, pero no necesariamente para mal. Sin embargo, dependiendo de lo receptivo que se sea a los cambios, influye en pensar que la historia pudo empeorar o decaer. Yo creo que con tanto tiempo es normal que una historia sufra cambios y se sienta diferente a lo que era antes. Quizá una que se ha mantenido con su misma esencia y constancia sería Espíritu de Lucha, pero no estoy metido en ese fandom, así que no sé qué pensarán exactamente. Si dejamos eso a un lado y pasamos a otra cosa, quiero decir que no me centro mucho en el argumento de que se hace por dinero o no se sabe cómo terminar, porque eso ya la mayoría lo tiene como algo predeterminado. Así que más que nada quería expandir la discusión considerando otros casos muy reales de los que hay testimonio. Que sí, estoy seguro de que hay franquicias que se extienden por el lucro, algo que entiendo muy bien porque la parte de que el dinero es muy importante para vivir con una buena calidad de vida es algo que todos sabemos muy bien. También entiendo el no saber darle un final a algo, ya que tras cierto tiempo el peso de llevar una historia puede ser sofocante y eso dificulta saber cómo exactamente darle punto final a algo que se le puso tanta dedicación. En ese círculo vicioso de no saber cómo acabar, muchas veces puede perderse el rumbo y decaer, o puede que el rumbo nunca se pierda y en realidad la historia no haga más que mejorar y mejorar. Lidiar con una historia longeva puede ser un verdadero dolor de cabeza para un escritor. Las cosas no deben hacerse a las prisas, pero a la vez se es consciente de que debe terminar en algún momento, mientras que para el lector la cosa es más sencilla. Muchas veces es solo ver que una historia es larga y decidir si leerla o no, si es que se tiene tiempo para eso. Ya luego opinar en base a un criterio propio si el tiempo hizo que la experiencia mejorara o no. Pero detrás de lo que leemos hay un trabajo titánico que es importante dimensionar. Nada nunca es tan simple cuando se trata de esto. Si he logrado que entiendas eso, me doy por servido. Si este video te gustó, ya sabes, en esta parte del video realmente solo hago tiempo para que salgan las pantallas finales sugiriendo mis otros videos. Vayan a verlos si les interesa y denme apoyo. Pero si aún no están suscritos o suscritas, suscríbanse y nos veremos en una futura ocasión. Cuídate mucho, sé feliz y recuerda, Hippo volverá a boxear.